El tema de este video es la nueva normalidad y sus implicaciones. Comenzamos. Para abordar el tema de la nueva normalidad, primero debemos entender ¿qué significa normalidad? En términos formales y convencionalmente aceptados, normalidad significa todo aquello que se ajusta a una norma o a características habituales, sin exceder o adolecer. En esta definición de normalidad, proporcionada por el Diccionario de Oxford, observamos palabras muy importantes. Norma, que se puede interpretar como las propias normas, leyes, reglamentos y protocolos existentes. Características habituales, que se pueden interpretar como usos y costumbres. Sin exceder, que significa que no sean excesivas. Y sin adolecer, que significa que no carezcan de efectos positivos. De aquí, podemos entender que normalidad es todo aquello regido por normas, leyes, reglamentos, protocolos y usos y costumbres, sin que éstas sean excesivas o carezcan de efectos positivos. Por lo anterior, no podemos hablar de normalidad sin contar con estos elementos. Una verdad absoluta es que ninguna sociedad puede ni debe vivir sin estos elementos, ya que las normas, leyes, reglamentos, protocolos y usos y costumbres nos ayudan a vivir de manera ordenada, buscando el bien común. Y sin estos elementos, se podría generar un verdadero caos para la sociedad. Por lo que los ciudadanos, dentro de la normalidad, debemos cumplir las normas, las leyes, los reglamentos, los protocolos y los usos y costumbres, establecidos como medidas que rigen las actividades cotidianas, en el ámbito social y económico. Pero, sin que estas medidas sean excesivas o carezcan de efectos positivos. Y con ello, es posible hablar de normalidad. Desafortunadamente, cuando el ser humano percibe que estas medidas o normas son excesivas, o carecen de efectos positivos, como lo indica la definición formal de normalidad, se resiste a cumplirlas y a respetarlas. Ahora, la nueva normalidad, entonces, pudiera implicar nuevas normas o medidas. Sin embargo, es posible concretar una nueva normalidad, aplicando de manera correcta las normas existentes. No obstante, hay que reconocer que la nueva normalidad implica cambios, así como el generar una cultura de mayor civilidad y respeto hacia nuestros semejantes y hacia nuestro entorno. Cambios que, sin duda, es posible lograr con educación, pero no con prohibición. Ya que la educación, además de proporcionar el conocimiento del qué y el porqué de las cosas, también nos da elementos para ser más conscientes, aprendiendo el para qué de las mismas. Por otra parte, hay que reconocer que lo único constante es el cambio. Y una sociedad que no cambia tiende a perecer. Pero ese cambio debe ser para mejorar, y nunca para hacernos más complicada la existencia. La humanidad debe ver a toda calamidad como una oportunidad de mejora.
Por ello, los cambios o adecuaciones que se implementen e implanten, si pretendan aplicarse de manera permanente en la nueva normalidad, deben ser muy cuidadosos para no generar efectos negativos. Pero ahora nos preguntamos, ¿quién o quiénes deben establecer los cambios requeridos? Para que estos cambios, en la nueva normalidad, aporten beneficios reales a la sociedad, deben ser establecidos en consenso y nunca impuestos por una sola persona, por especialista que se diga ser. Debe haber un trabajo participativo, con especialistas en la materia y con elementos clave de los diversos sectores, ya que son ellos los que tienen verdadera experiencia en su sector, así como el sentido común necesarios para establecer realmente lo que se requiere implementar, sin exceder o sin adolecer, tal como lo indica la definición formal de normalidad. De igual manera, no es conveniente imitar por imitar lo que implementen otros. Debe haber un trabajo colegiado y reflexivo, tal como se establecen las normas que se aplican en el mundo, donde valiosas medidas pueden surgir del país menos pensado, dando como resultado aportes realmente benéficos a la sociedad en el ámbito mundial. Es muy importante resaltar que los cambios necesarios resultantes de este proceso, por actividad económica o social, deben ser adoptados e implantados por todos, sin distinción. De lo contrario, cada uno implementará y aplicará los cambios que crea convenientes, y nunca podremos hablar de normalidad, y mucho menos de una nueva normalidad. Asimismo, es muy importante que, para que los cambios establecidos en la nueva normalidad den resultado y la sociedad los acepte, debe observarse un claro beneficio con su aplicación y cumplimiento. Cuando estas normas o medidas resultan incongruentes, inoperantes y fuera de toda lógica, la sociedad seguramente se opondrá a cumplirlas y a respetarlas. Así tenemos, por ejemplo, el uso de cubrebocas, donde y cuando realmente se requiera, debe estar normalizado, en cuyo caso, si una persona realmente quiere proteger a los demás o protegerse a sí mismo, debe usarlo adecuadamente y este debe cumplir con normas en cuanto a calidad y tiempo de uso, y no usar cualquier elemento que no garantice, ni su protección, ni la de los demás. El uso de tapetes desinfectantes son una buena opción para mantener los pisos libres de agentes patógenos. Sin embargo, su tiempo de reemplazo o reacondicionamiento debe estar normalizado, ya que, con base en la afluencia de personas o usuarios, su efecto positivo se puede revertir, y en lugar de desinfectar pudieran contaminar más el calzado de los usuarios, y por ende contaminar más los pisos que se desean proteger. Los medidores de temperatura corporal digitales requieren ser calibrados o mínimo verificados para constatar que realmente midan la temperatura real de las personas, y su uso debe estar normalizado, para que en los lugares y momentos donde se tengan que aplicar sean utilizados de manera correcta. El uso excesivo de sustancias desinfectantes puede ser nocivo para la salud. No tiene ningún sentido realizar inversiones en instalaciones de cámaras térmicas, sin que éstas sean calibradas o verificadas y, en su caso, ajustadas, para que cumplan con la trazabilidad metrológica requerida y sean confiables. Para la sana distancia, existen normas, que aportan pautas que pueden permitir el establecer parámetros para el número de personas recomendado por cada metro cuadrado de superficie libre en centros de trabajo y en lugares concurridos, como oficinas, cines, teatros, escuelas, tiendas, entre otros. En este sentido, por ejemplo, tenemos que
El Real Decreto 486 de 1997 en España, Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, especifica con claridad que, las dimensiones de los locales de trabajo para permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud son de 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. De aquí tenemos, por ejemplo, un espacio cerrado o delimitado que tenga 100 metros cuadrados de superficie libre podrá albergar, sin riesgos para la salud, un total de 50 personas. Finalmente, con referencia a los procesos educativos, hay que reconocer que, por más tecnología de la que se disponga, nada podrá sustituir a una aula de clase, donde el alumno centre su atención para aprender y pueda socializar con sus compañeros, aspectos fundamentales en todo proceso educativo. De esta forma, hablar de la nueva normalidad es hablar de aspectos que deben estar regidos por normas adoptadas y establecidas con conocimientos y bajo principios de experiencia y un gran sentido común, donde se logre apreciar el beneficio real de su aplicación y cumplimiento, y no simplemente por imitación o por imposición. No es necesario esperar a que acontecimientos paralicen las economías y el desarrollo propio de la sociedad. Recalcamos, la nueva normalidad también debe incluir educación, enfocada a mejorar todos los ámbitos de desarrollo de la sociedad. Y así tener una adecuada respuesta ante agentes patógenos, los cuales siempre han existido y siempre existirán. Gracias.